Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo aeroreportaje. Me encuentro aquí en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Como ustedes bien pueden ver, como le digo yo, mi base principal de operaciones. Hoy no voy a viajar, hoy no vuelo, hoy no voy a estar dentro de ningún avión, pero sí voy a estar recorriendo en exclusiva para ustedes y junto a ustedes los avances de la ampliación del Aeropuerto de Quito. Cómo van las obras, qué porcentaje de avance va, cuándo se inaugura y todos los detalles que ustedes quieren y necesitan conocer los voy a compartir en este nuevo aeroreportaje. Así que acompáñame a esta aventura, pero antes no te olvides de suscribirte al canal, darle like al video y de comentar qué te parece el aeropuerto de Quito, qué opinas de esta infraestructura aeronáutica que es el principal aeropuerto del Ecuador. Mueve anualmente 5.3 millones de pasajeros, ha ido recuperando algunas rutas, algunas frecuencias, y por ejemplo hay bastante incremento de rutas, por ejemplo por parte de United. Delta puso un avión más grande, entonces el aeropuerto va creciendo, va recuperándose paulatinamente después de lo que pasó con todo de la pandemia, que eso nos retrasó bastante, pero bueno, lo importante es que la obra de ampliación va avanzando, se inaugura este año, pero todos los detalles se los cuento en este momento. Iniciamos este aeroreportaje desde el aeropuerto de Quito. Aeropuerto de Quito, 8 de la mañana, así es el ambiente de este momento. Vuelos nacionales, vuelos principalmente a Galápagos, son los más clave que salen a esta hora del día. También tenemos varios vuelos hacia Miami, Bogotá, Panamá. ¿Qué más tenemos? Tenemos por ahí también un Lima. Así se ve el aeropuerto en este momento. Es importante esta toma, ¿por qué? Porque en pocos meses más lo que vemos se va a ampliar hacia el norte de la terminal, que es lo que venimos a conocer el día de hoy. Y claro está, ustedes han visto con el paso del tiempo mis diferentes videos que he hecho de los avances de la ampliación. Hace no mucho atrás les mostré cómo quedó ya la zona de arribos internacional. Bueno, y todavía está realizándose algunas mejoras aquí abajo de la terminal. Y eso lo van a estar inaugurando también completamente en unas semanas más. Pero lo que vamos a conocer hoy principalmente es lo que está acá. Pasada la zona D, el letrero donde ustedes ven que dice ahí D, es la zona más notoria de la ampliación del aeropuerto y es lo que vamos a conocer el día de hoy, y les voy a mostrar en detalle cómo está quedando, o cómo ya quedó prácticamente lista esa zona del aeropuerto. Y una vez que se abra toda la ampliación, esta zona de acá va a crecer todo esto hacia el norte. Asumiría que el Johnny Rockets también se va a mover hacia su nueva posición al norte donde estamos actualmente, y toda la zona va a cambiar y se va a quedar, y se va a ver más bien mucho más amplio de lo que lo conocemos hoy en día. Aquí tengo una intriga, aquí es el techo, hasta aquí llegaba más bien el aeropuerto actualmente, va a crecer todo acá, está el techo de la parte nueva de la ampliación. ¿Se irá a conectar algún día? Mis apuestas son que sí, en algún momento este techo pensaría que se va a conectar con el anterior. Pero aquí ustedes pueden ver todo esto, desde donde está apuntando mi dedo para allá, es todo lo que ha crecido la terminal, pero obviamente esta es la parte de la fachada exterior, pero hacia adentro creció aún más. Estamos ya en la zona de la ampliación del aeropuerto de Quito. Aquí están lo que van a ser los 20 nuevos counters de chequeo de aerolíneas. Son 10 de este lado y 10 al otro lado. Y toda esta zona es totalmente nueva. Estos son los equipajes que usaron para realizar las pruebas de conexión de las bandas de equipaje, que ahora está interconectado con todo el aeropuerto. Entonces ya se realizaron esas pruebas, por eso ven aquí un poco como de ropa que usaron para montar las maletas, para hacer todas las pruebas correspondientes. Y por acá vamos a ir a lo que les mostré hace un ratito, el pasillo, que nos va a conectar con los filtros de seguridad que está hacia el sur de la zona actual de la terminal donde estamos en este momento. Pero como pueden ver, toda esta zona es bastante amplia, es súper grande. Entonces acá nos vamos a sentir bastante cómodos. Esta zona es exclusiva para chequeos de aerolíneas o vuelos internacionales. Y a futuro, según el plan maestro, aquí iría una nueva isla de chequeo de aerolíneas que se irá implementando según la demanda si lo amerita. Aquí serían otros 10 puestos de chequeo y posteriormente la terminal podría seguir creciendo hacia el norte según la demanda lo requiera. Seguimos el recorrido por la nueva zona de la ampliación. Hay estos kioscos de autochequeo, self-check-in, hay 4 aquí y otros 8 allá al fondo. Entonces van a ser 12
kioscos que van a haber para chequeo de los pasajeros, de autochequeo. Y estos son los otros 10 puestos de check-in de las aerolíneas que les comentaba. Y por ejemplo acá atrás está llamémosle la antigua parte de la terminal. Aquí chequea Avianca. Y aquí estamos en la parte nueva, para que vean la referencia. Va a quedar todo este espacio súper amplio para que puedan aquí moverse los pasajeros tranquilamente. Podemos ver los acabados en el techo, la iluminación, también los parlantes, las cámaras de seguridad, sistema contra incendios. Todo está activo, todo está implementado, todo está listo. Así que solo falta, digamos, los permisos burocráticos para poder empezar a usar todos estos espacios que se estiman que estén inaugurándose como máximo el mes de diciembre. Aquí está el Johnny Rockets. En algún momento, posiblemente en los próximos meses, esta pared tendrá que desaparecer para que sea un solo flujo desde toda la parte de la ampliación hacia lo que conocemos actualmente del aeropuerto, un solo flujo. Entonces el Johnny Rockets tendría que modificarse o mover esta pared, pero ya veremos eso cómo queda más adelante. También hay nuevos baños en la zona de salidas internacional del aeropuerto. Bebedero de agua, como les digo, eso se agradece muchísimo que haya en los aeropuertos, que no en todos hay. Para mostrarles cómo quedaron los baños, vamos a ingresar. Como pueden ver, está totalmente listo, amoblado, equipado con todo lo que manda, espejos, todos los baños totalmente listos para ser utilizados por los pasajeros. También el baño para personas con discapacidades especiales está habilitado y todo listo. Y los que me preguntaban cómo se va a acceder al nivel 2 de la nueva zona de la ampliación del aeropuerto, hay este ascensor que va a permitir, abajo está la zona de arribos, pero por este ascensor vas a poder también subir y conectarte acá a la nueva zona de salidas internacionales del aeropuerto de Quito. Y un detalle interesante, las señaléticas, esta va a ser la sección E de chequeo del aeropuerto, es una nueva señalética que si la comparamos con la D de acá, cambia también la señalética, que esta es mucho más visible y va a ser más fácil para los pasajeros encontrar. Seguimos con el recorrido, miren todo el espacio. Vinimos acá hace algunos meses atrás, cuando estaba todavía en obra gris. Ahora ya está todo el piso completo, pero miren el espacio que es bastante grande. El crecimiento es considerable. Miren cómo se ve, muy bonito, pero lo que más me gusta, aparte de lo grande que se ve el espacio, son estos ventanales, entra mucha luz natural y miren el paisaje que tenemos. Que los paisajes aquí en Quito y en Ecuador en general son hermosos. Tenemos montañas, por aquí vamos a poder ver aviones despegar o aterrizar según la dirección del viento, y podemos ver también aquí unos detalles más de las obras de ampliación. Todo esto también está creciendo la terminal con las nuevas salas de embarque, puertas de embarque y también la sala VIP. Estamos caminando por el techo de la terminal prácticamente, caminando lo que es la zona de las nuevas puertas de embarque del aeropuerto. Pero miren lo que es esta zona. Es realmente un privilegio estar aquí. Miren, está la fachada de la terminal. Ahí estuvimos ahorita. Ahí estuvimos parados hace un segundo. Y estamos acá, donde va a ser las nuevas salas de embarque. Y ahí, lo que me preguntan tanto ustedes también, va a ser la terraza de la sala VIP, la ampliación. Estamos ahora en una zona muy interesante. ¿Se acuerdan que les comenté que iba a haber una zona abierta en la terminal? Toda esta parte de aquí va a ser la terraza exterior. Aquí van a poner mesas, sillas para que puedas despegar tu vuelo. Va a haber un vidrio de 1,80 m más o menos, me comentaron. Y vamos a poder ver toda la vista hacia el norte. Por ejemplo, cuando está activa la pista 1.8 por cuestiones de viento, vamos a poder ver los aviones aterrizar y vamos a poder ver también los aviones despegar. Entonces vamos a tener una actividad aeronáutica, que es lo que siempre hemos pedido en el aeropuerto, de poder ver aviones, aparte de los que sí vemos desde la sala de embarque. Este espacio va a ser totalmente abierto, despejado. Obviamente si llueve te vas a mojar, pero vas a poder estar aquí parado tranquilamente viendo aviones o simplemente admirando el paisaje. Y vamos ahora a ingresar a las nuevas salas de embarque en la ampliación del aeropuerto de Quito. Estamos en esta zona que va a ser la nueva sala de abordaje, ya les voy a explicar más detalles.
pero se están aplicando diseños con madera, como pueden ver, más de ondulados, con más movimiento. Miren también estos detalles con madera que se está poniendo en el techo, junto con estos detalles de acá, para que tenga más diseño, sea un ambiente mucho más agradable, más bonito, y tenga una especie de diferencia con las salas que son allá, son las 12, 11 y 10, etcétera, para hacia el sur. Pero toda esta zona le están haciendo algo diferente. La alfombra, digamos, va a ser lo mismo para que tenga una conexión con las salas de embarque anteriores, pero esta zona va a tener varias características diferentes, como les decía, en el techo, en los acabados, con madera, para mostrarlo como diferente en comparación con las otras salas de embarque. ¿Qué tenemos acá? La sala 12, que es la que tenemos justamente cruzando esa barrera que ustedes ven aquí, se mueve un poco más acá, un poco más al norte se mueve la sala 12, para que por ahí embarquen los pasajeros. Van a ver cambios un poco en la estructura de acá. Y acá tenemos la sala de embarque 13. Vamos a llegar a la sala de embarque 13 y vamos a ir también a la puerta de embarque para mostrarles el gate por el cual vamos a abordar los aviones. Entonces, en la ampliación crece una sala de embarque más, pero queda todo listo y preparado para hacer una ampliación futura a la sala de embarque 14. Ok. Lo último, la plataforma ya está usada, ya tenemos resoluciones remotas. Ah, esas son las remotas. Estamos en el corredor de mangas, donde, miren, este detalle, así va a quedar el acabado de la terraza que les comenté, para que tú puedas estar afuera al aire libre. Y de ese cuarto tiene la resolución. Es que eso sí fue que me relajaron. Que fue un reminder, muy bien el servicio. Estamos en las nuevas mangas de abordaje. Ahorita esta columna va a quedar abierta, pero una vez que se activen las dos mangas a futuro, cuando la demanda lo amerite, va a haber una división entre estos dos espacios para que puedan haber abordajes simultáneos. Mientras un vuelo, por ejemplo, puede estar desembarcando por este carril, por acá puede estar abordando otro o viceversa. Y bueno, la vista con las ventanitas desde la manga, vamos a poder ver aviones, tomar fotos, disfrutar del paisaje, lo cual siempre se agradece en cualquier aeropuerto. Y ahí está el puente de abordaje, puente móvil, que está activo ya y que está ya instalado. Y después, cuando se requiera, este va a ser la pasarela para conectar la otra puerta de embarque. Vamos a ver, para que ustedes tengan idea de lo que va a haber más adelante aquí en el aeropuerto de Quito. Y justamente tenemos la suerte de está un 320 Neo de Avianca, que tiene pintura de Aerogal. Propias complejidades de esa parte de esa salida. Estamos ahora en la zona de las bandas de equipaje. Estas son las actuales, vamos a conocer las nuevas, continuando con este recorrido por todos los trabajos de ampliación del aeropuerto. Recuerdo cuando hice el recorrido hace unos meses atrás, toda esta zona y toda la zona de ampliación en general estaba en un 65% de avance. El día de hoy ha llegado ya al 89%, ya solo faltan unas semanas para que todo esté totalmente listo y en capacidad de funcionar. Estas son las dos bandas de arribo de maletas, entonces cuando llegan dos vuelos, un vuelo se pone acá, otro vuelo se pone allá y se va para allá a la zona de retiro de equipajes. Y la de acá que vemos ahí, esa es la maleta que viene desde los, bueno, no, esa es la banda que viene con maletas desde los counters de chequeo de las aerolíneas y por aquí salen hacia los aviones. Aviar en Guayaquil ya mejoró, ¿no?
hemos llegado ahora a la zona de arribos internacionales, a lo que viene a ser las mangas de equipaje. Todo este espacio, ya les mostré hace unos meses igual atrás. Atrás de estas mamparas está la zona de aduanas, los filtros de inspección de equipaje. Ya vamos a ver la nueva banda de equipaje que se está instalando acá, la número 6. Pero todo este espacio de acá va a ser para poner las cintas divisoras y que todos los vuelos, cuando lleguen al mismo tiempo, muchos vuelos, pueden moverse de manera fácil, práctica y con mucha amplitud, con bastante espacio. Como pueden ver, bien iluminado, todo muy limpio, todo muy bonito. Y el espacio es, como pueden ver, bastante amplio, y va a ser aún más amplio se va a ver una vez que esta mampara de aquí ya la saquen, para que todo el espacio se quede en un solo gran espacio. Esta es la nueva banda de equipaje, esta es la número 6, que como pueden ver tiene ya otra disposición. Las que conocemos están puestas, digamos, en este sentido. Este está puesto en sentido contrario, sentido norte-sur, digámoslo así. Y esta va a aumentar la capacidad de recibir vuelos del aeropuerto. Y obviamente este espacio de aquí son para vuelos internacionales. A ver, nota aclarativa, yo digo que esta es una nueva banda de equipaje. Pero no es, o sea, es la misma banda que había antes, pero lo que hicieron es la ampliaron considerablemente. Como pueden ver, esta es la banda más grande que hay. La banda 5, que ahorita no la podemos ver, también la van a ampliar, y las otras bandas también van a crecer, pero la diferencia es esto, miren. Ahora tiene dos lugares, dos subbandas, llamémoslo así, por donde van a bajar los equipajes, las maletas. Entonces va a tener una maleta que va a salir por la izquierda, maletas que salen por la izquierda y maletas que salen por la derecha. Entonces va a ser el proceso de salida de las maletas mucho más rápido. Entonces, como tal, no es una nueva banda de equipaje, una nueva cinta de equipaje, es la misma que hay, pero la ampliaron y la mejoraron, aumentando su capacidad y también su tamaño. Lo mismo va a pasar con las otras mangas que hay en la zona de arribos internacional. Entonces miren todo el nuevo espacio que va a haber en la zona de arribos internacionales. Es todo esto más lo que les mostré allá atrás, que es la zona de, ya vas a salir de la zona de equipajes. Todo este espacio de acá también. Entonces todo esto crece, más la otra zona es bastante, considerablemente el espacio que incrementa en esta zona. Va a ser mucho más amplio, más espacio para caminar, para ir con tus maletas. Te vas a sentir mucho más cómodo. Ya hay los nuevos baños que les mostré en el video anterior, que están al otro lado, más las bandas de equipaje que van a crecer. Esto realmente es una mejora sustancial de la calidad de servicio. Claro, fue lo que más famosa es el video. Y esto de acá donde estamos ahorita terminando el recorrido es lo que ya les había mostrado antes. Es la zona ya de arribos, la parte pública del aeropuerto, donde tú eres un pasajero y sales por esas puertas que les mostré en el video anterior, y ya estás en la zona pública del aeropuerto, donde ustedes pueden ver todavía se están realizando algunos trabajos, poniendo algunos detalles de diseño arquitectónico, digámoslo así. Y esto es lo que vemos actualmente. Ya está inaugurado como parte de los trabajos de ampliación, que llegaron un 89%. ¿Y se acuerdan del ascensor que les mostré en el segundo nivel? Este va a ser el espacio para ingresar al ascensor, que la puerta va a estar acá a la izquierda para poder timbrar el ascensor y subir a la nueva zona de arribos internacionales. Cierro así este aeroreportaje desde el aeropuerto de Quito. Quería mostrarles los avances, comentarles de esta obra, que son más de 74 millones de dólares, son cerca de más de 17,000 metros cuadrados lo que crece la terminal, lo que representa 25% más comparado a lo que conocemos actualmente. Nueva zona de arribos internacional, nuevas bandas de equipaje, nuevos counters de chequeo, nueva isla de chequeo con 20 puestos en total, nuevos kioscos, nueva banda de llegada de equipaje internacional. En fin, una cantidad impresionante de obras que no son considerablemente gigantes como un aeropuerto, pero son importantes. Cuando ustedes conozcan el aeropuerto de Quito, con estas obras van a ver que el cambio, la vista, cómo se ve el aeropuerto es radical. Es muy importante el crecimiento de espacio y se ve muy bien. Así el aeropuerto queda listo a una capacidad aproximada de 7.5 millones de pasajeros van a poder pasar por este aeropuerto. Actualmente son 5.3 o un poquito más. Pero más aún es ser atractivos para las aerolíneas, para que nuevas aerolíneas vengan, aerolíneas más grandes, con aviones
más imponentes, con mayor capacidad de pasajeros vengan al aeropuerto por estas nuevas bandas que han crecido, que les mostré que tienen son dobles. Entonces crece la capacidad y más posibilidades de que aerolíneas vengan a Ecuador porque vean, Ecuador y a Quito, para que vean que hay un aeropuerto de primer orden que puede recibirlos sin ningún problema. Así que bueno, soy este reportaje. Si tienes cualquier duda, déjame saber en los comentarios. Y bueno, nos veremos más adelante con más información aeronáutica de Ecuador y del mundo. Chao, chao.